En esta lección vamos a aprender cómo podemos llevar a cabo la diferenciación numérica. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar con la diferenciación numérica. La diferenciación numérica va a ser utilizada cuando nosotros recibimos la función numéricamente. Imaginen que recibimos únicamente una tabla con los valores x, y, los valores x, función de x, de esa función en particular. No conocemos cuál es la función y tenemos que hacer la diferenciación en algún punto en particular. Lo que buscamos es encontrar la primera derivada para cada elemento de la tabla que nosotros tenemos. Podemos pensar entonces en encontrar las pendientes que existen entre esos puntos y a partir de ahí empezar a desarrollar algo que nos permita encontrar lo más parecido posible a la derivada de esa función. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos obtener esa información acerca de la función. Simplemente tenemos el valor de x y el valor de función de x. Es la forma como nosotros estamos recibiendo la información. Veamos un ejemplo más sencillo para ver a qué nos estamos enfrentando. Aquí tenemos una tabla. En x tenemos 1, 2, 3, 4 y en función de x tenemos 1, 4, 9 y 20. Si llevamos a cabo la gráfica, obtendremos esto que tenemos acá. Y podemos pensar en utilizar las pendientes para tratar de encontrar la primera derivada de esta función. Recuerden que no conocemos la función. Ok, supongamos entonces que queremos encontrar la primera derivada cuando x vale 2, que es este punto de acá. Pero vean a qué nos enfrentamos. Si nosotros tenemos únicamente la información en 1, en 2 y en 3, bueno, pues podemos observar que la pendiente que nosotros tenemos de este punto a este punto tiene el valor de 3 y la pendiente que nosotros tenemos de este punto a este punto tiene el valor de 5. Entonces realmente no podemos utilizar como tal esta pendiente ni tampoco esta pendiente porque ninguna de las dos nos va a dar un valor que sea lo suficientemente exacto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Para resolver esto nos podemos apoyar en los puntos vecinos que se puedan derivar de la serie de Taylor para función de x más h. Y nosotros vamos a tener tres esquemas para poder lograr esto. Aquí tenemos entonces nuestra serie de Taylor. Estamos aprovechando función de x más h. Entonces podemos tener una aproximación a la primera derivada de tres formas diferentes. En primer lugar, aprovechando el punto que nos interesa con un punto subsecuente. En la otra, bueno, pues tenemos el punto que nos interesa y un punto anterior a él. Y por último, pues podemos tener el punto que nos interesa y tomando en cuenta el punto anterior y el punto siguiente. Obviamente, esta versión es la que nos permite tener una mejor exactitud. Y sobre esto es lo que nosotros vamos a utilizar para poder resolver esta parte en código. Muy bien, vamos entonces a Visual Studio para resolver esto. Muy bien, vamos a llevar a cabo el código para hacer diferenciación numérica. Para que esto resulte fácil, vamos a utilizar la función seno y vamos a tratar de encontrar la primera derivada de la función seno a partir de la tabla que vamos a generar. Es decir, únicamente vamos a poner esa función para generar la tabla y luego a partir de esa tabla es como nosotros vamos a tratar de encontrar la derivada. Recuerden que la primera derivada del seno es el coseno. Lo escogí a propósito para que podamos encontrar los valores fácilmente y comprobar que nuestro código está funcionando como debe de ser. Entonces creamos un nuevo proyecto en Visual Studio. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra función main y vamos a crear primero la función con la cual vamos a trabajar. Entonces aquí finaliza main y creamos esta pequeña función. Dice static double función double de x y simplemente estamos regresando math.seno de x. Recuerden que vamos a estar trabajando con radianes. Ok,
¿Ok? Entonces, los valores que van a aparecer en pantalla están referenciados a radianes. Si ustedes posteriormente desean trabajar con alguna otra función, bueno, pues simplemente aquí modificarían esto para poner el código de la función que les interesa. Pero recuerden, no vamos a trabajar con esto directamente, únicamente nos va a servir para el propósito de poder generar la tabla de valores que nos interesa, para tener algunos valores con los cuales trabajar. Muy bien, entonces vamos de regreso a main y vamos a tener una serie de variables que nos van a estar apoyando. N es la variable de control para nuestro ciclo. Cantidad, vamos a ponerle el valor de 11. ¿Qué es esto de cantidad? Bueno, va a ser la cantidad de elementos que nosotros vamos a tener en nuestra tabla. Entonces hemos colocado 11. Y luego tenemos h. H, ¿qué es? Bueno, h es el paso o la distancia que tenemos entre los elementos. Vamos a ir de 0.1 en 0.1. Es decir, x va a empezar en 0, luego vamos a tener 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente. Muy bien, aquí vamos a tener un arreglo de dobles que se llama y es donde vamos a guardar los resultados de nuestra tabla. Es decir, para tal x vamos a tener tal y aquí es donde lo vamos a estar guardando. Luego vamos a tener otro arreglo de dobles que es el arreglo de derivada. Aquí vamos a ir guardando la derivada en cada uno de los puntos que nosotros tenemos ahí. Tenemos otra variable que es la variable paso, similar a h, pero que únicamente vamos a utilizar para el avance al crear la tabla. Y tenemos una variable que también nos va a estar apoyando, que es la variable de x, que va a ir tomando los diferentes valores para la creación de nuestra tabla. Muy bien, entonces vamos a crear la tabla. Aquí la tenemos. Vamos a colocar esto que es el encabezado, para saber que ahí vamos a colocar en primer lugar nuestra tabla con valores, la tabla que recibimos y de la cual vamos a sacar la diferenciación numérica. ¿Cómo creamos la tabla? Bueno, pues hacemos un recorrido de 0 hasta antes de cantidad, avanzando de 1 en 1. Entonces tenemos que y de n va a ser igual a función de x. Vamos a llevar a cabo una impresión del valor y luego incrementamos a x de acuerdo al tamaño que tiene paso. X más igual a paso. Perfecto. Voy a ejecutar el código para que veamos la impresión de este pedazo de código y podamos ver cómo es que está funcionando. Es la primera tabla que nos va a aparecer, esta de acá. Ese código nos está creando esta tabla y nosotros vamos a trabajar con esta tabla. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Muy bien, vamos entonces a calcular la derivada y vamos a aprovechar al punto que se encuentra anterior y al punto que se encuentra siguiente de donde nos interesa calcular la derivada. Como ya hemos deducido esa ecuación, va a resultar muy fácil el código. Entonces hacemos nuestro ciclo for de n igual a 1 a menor que cantidad menos 1 y aquí tenemos n más más. Si se preguntan por qué estamos empezando en 1 y vamos a llegar hasta antes de cantidad menos 1, es porque nosotros tenemos que hacer uso de n más 1 y n menos 1 y no deseamos salirnos del rango de índices que tiene el arreglo. Es por eso que lo tenemos así. Entonces, derivada de n va a ser igual a y de n más 1 menos y de n menos 1 sobre 2 por h. Esto nos va a funcionar muy bien, pero no va a poder calcular la derivada de 0 o de 1 dentro de los rangos que nosotros estamos trabajando. Muy bien, ya tenemos calculada la derivada. Vamos a imprimir nuestra segunda tabla para ver esos valores. Entonces, ejecutamos nuevamente nuestro código y esta es la tabla con los valores que hemos encontrado. Entonces, la derivada de seno de 0.1 radianes va a ser 0.9933. Recuerden que estos son aproximaciones.
de 0.5 radianes vamos a tener 0.8761 y de 0.9 radianes vamos a tener 0.6206. ¿Qué tan bien está funcionando esto? Bueno, pues vamos a verificarlo. Recuerden que la primera derivada del seno, que es la función que estamos utilizando como ejemplo, es igual al coseno. Entonces sacamos el coseno de 0.1 radianes y es 0.995. Nosotros tenemos 0.9933. Ok, vamos a tomar otro. Vamos a sacar de 0.5 radianes. Tenemos 0.877 y tenemos aquí 0.876. Estamos más o menos cercanos. Muy bien, vamos a sacar de 0.9 radianes y nos da 0.6216. Aquí tenemos 0.6206. ¿Ok? Estamos aproximándonos obviamente, pero para la cantidad de datos que tenemos, bueno, pues tenemos valores más o menos cercanos. Recuerden que aquí tenemos un pequeño problemita y es que nosotros no podemos encontrar, ¿qué cosa? Pues no podemos encontrar la derivada de 0 o de 1 debido a la forma como está trabajando esto. Entonces vamos a hacer un pequeño truquito matemático que nos ayude de esto. Si nosotros reemplazamos h por 2h en el esquema que hemos estado trabajando de utilizar la serie de Taylor, bueno, pues nos va a dar un resultado ligeramente diferente que podemos aprovechar para resolver esto. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar acá? Entonces, para encontrar la siguiente derivada, lo que es equivalente a nuestra derivada de 1, pues lo vamos a calcular manualmente con eso. Y va a ser 3 por y10 menos 4 por y9 más y8 sobre 2h. Ok, vamos a ejecutar nuevamente. Ya tenemos entonces nuestra última derivada calculada. Y vamos a ver qué valores es lo que nos regresa nuestra tabla. Vean, aquí no teníamos la de 1 y bueno, pues aquí ya la hemos colocado y nos aparece 0.5423. Si lo desean, podemos comprobar nuevamente. Vamos a hacerlo. Muy bien, entonces sacamos el coseno de un radián y nos da 0.54 y aquí tenemos 0.5423. Perfecto, entonces nos estamos acercando bastante bien para la cantidad de observaciones que nosotros tenemos en nuestra tabla. Pues con esto hemos visto un ejemplo de cómo podemos hacer diferenciación numérica. Espero que esta clase les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.